tiene que ser firme, tiene que ser activa. Y hoy en día es muy esencial ser ese ejemplo, porque vivimos en un tiempo donde ya no hay fe en nada, o hay fe en todo, como quieran verlo. La realidad es que estamos siendo atacados por muchas doctrinas, por muchas ideologías que nos confunden. Hemos visto casos de algunos hermanos que llegan a las iglesias creyendo en todo, creyendo que si los bautistas son los buenos, que si acá son los buenos, que si aquellos, y creen que todo es verdad, ¿no? Creen que todo es la verdad. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar la sana doctrina, pero también que nuestra fe podamos reflejarla, podamos compartirla a los demás. Y sobre todo, tenemos que ser ejemplo en pureza. La pureza es una virtud que abarca 3 aspectos de nuestra vida, que son la mente, el corazón y el cuerpo. Vivimos en un mundo que a menudo celebra lo contrario. Hoy en día todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que a veces lo que cantamos, la música que oímos, el entretenimiento que consumimos, celebra absolutamente lo contrario. Y eso para querer hacernos parte de algún sector, de algún grupo y aumentar ese sentido de pertenencia. Sin embargo, es necesario que como cristianos nos mantengamos puros, nos mantengamos firmes, nos mantengamos limpios, porque eso va a ser respeto a Dios, va a ser devoción a Dios, pero sobre todo vamos a respetar la voluntad de Dios para nuestras vidas. El llamado de Pablo a no menospreciar estos aspectos de la juventud hace que podamos marcar la diferencia en esta sociedad. El ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, no solo glorifican a Dios, sino que también inspiran a los demás hermanos, a aquellos que nos ven, e incluso a los que no son hermanos, a toda esa gente que está a nuestro alrededor, a que conozcan del Señor, a que trabajen por el Señor. Y de igual manera, el cumplir con estos aspectos va a reflejar la madurez espiritual que cada uno de nosotros tenemos, y el impacto positivo va a beneficiar en el impacto de la iglesia. Algunos ejemplos bíblicos de jóvenes que han sido utilizados por Dios son David, son José, son Daniel. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis aquí. Jóvenes, es un tiempo para que seamos ejemplo, para impulsar a la iglesia, para impulsar nuestra fe en el trabajo, en nuestras escuelas, en la universidad, pero podemos hacerlo no solo para los demás jóvenes o para la gente de nuestra misma edad, sino para todos. Continuando, el apóstol Pablo nos enseña también, y paso al punto número 2, ocúpate en el ministerio. Ocúpate en capacitarte en el ministerio. El versículo 6 y el 13 de este mismo pasaje dicen: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En estos pasajes el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la capacitación en nuestro ministerio. Tenemos que dedicarnos a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, y estas instrucciones subrayan algunas de las necesidades que tenemos como iglesias y como personas a prepararnos, a equiparnos adecuadamente para continuar con la palabra del Señor, con la misión del Señor. La capacitación es un fundamento eficaz para un ministerio eficaz. Tenemos que nutrirnos con las palabras de la fe, tenemos que darle dedicación a la lectura, exhortación y enseñanza, importancia de la doctrina sólida y el ejemplo personal. ¿Pero qué es cada una de estas cosas? La dedicación de la lectura. Si nosotros queremos capacitarnos, si nosotros queremos prepararnos para nuestro ministerio, tenemos que estar siempre preparados primero en la lectura espiritual. Tenemos que tener una lectura constante de la Biblia, de la palabra del Señor, y también, obviamente, de otros recursos teológicos que nos permitan equiparnos aún más con lo que vamos a realizar, con el trabajo que vamos a desempeñar en nuestro ministerio, en nuestras iglesias. Esto práctica no solo amplía nuestro conocimiento, sino también profundiza nuestra comprensión de la palabra de Dios, profundiza el cómo vamos a poner en práctica
compartirle a los demás. La exhortación y la enseñanza son importantes en este ministerio, en el ministerio, porque exhortar implica animar. Muchas veces creemos que exhortar es regañar y la verdad es que no es así. Y nos la pasamos regañando a todo el mundo, ¿no? Con la frasecita de que no, estamos exhortando, no estamos regañando. Pero no es así. Exhortar es animar, implica inspirar, implica retar, implica desafiar a los otros, pero a que ellos puedan trabajar por el Señor, que tomen una decisión sólida para que puedan continuar en la palabra del Señor, pero también que puedan continuar con su trabajo en la obra del Señor. La importancia de una sana doctrina y una doctrina sólida destaca la importancia de que un ministro debe estar firme y arraigado en su fe. Tiene que estar arraigado en las bases bíblicas que nosotros tenemos para poder compartir de la palabra del Señor. Y el ejemplo personal. Si nosotros nos ocupamos en nuestro ministerio, podemos dar un buen ejemplo a todos aquellos que nos ven. Recordemos que la gente nos está viendo y ellos van a poder ver qué estamos haciendo nosotros en la obra del Señor y por el Señor. Eso nos va a permitir inspirar, nos va a permitir desafiar, nos va a permitir que la gente se anime a continuar con ese trabajo, con esa labor. Y así mismo podemos ganar ayudantes, podemos ganar colaboradores que también continúen con esta obra. Ocúpate en ejercitar tus dones y talentos. Primera de Timoteo 4, versículos 7, 8 y 14. Dicen, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No descuides el don que hay en ti. En estos pasajes el apóstol Pablo nos exhorta y resalta la importancia de que tenemos que ser piadosos, tenemos que vivir una vida de piedad. Esta es una práctica que nos va a permitir llevar una vida sana con los demás y para con los demás. Asimismo, la piedad es útil en todos los aspectos de nuestra vida, presente como futura. Sin embargo, él hace una comparación entre el ejercicio físico, que requiere de una disciplina, requiere de dedicación, requiere de tiempo. Y asimismo también nosotros tenemos que ejercitar nuestra piedad, nuestro carácter cristiano, que nos va a permitir compartirle a los demás. Sin embargo, continúa diciendo, no descuides el don que hay en ti. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos dones que nos han sido otorgados y nos han sido dados por Dios, obviamente para su servicio. Tenemos que identificarlos, tenemos que desarrollarlos y usar estos dones a su servicio en las diferentes etapas de nuestra vida. Regularmente vemos a algunos hermanos en las iglesias, ¿no? Que decimos, ay, es que este hermano está haciendo, o sabe hacer muchas cosas, ¿no? Y nos asombramos, a veces, lo admiramos y se los reconocemos. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos que el hermano que está haciendo todas esas cosas es porque hacen falta manos en otras áreas. Y nosotros muchas veces no hemos conocido, no hemos encontrado cuál es el don que el Señor nos ha dado, cuál es el área en el cual nos va a poner a servir el Señor y por qué medios vamos a poder trabajar en su obra. Sin embargo, es necesario identificarlos para que apoyemos en las diferentes áreas de nuestra iglesia. Pero también es necesario que con estos dones tengamos una fiel administración de nuestras vidas. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a no descuidar el don que le fue otorgado por medio de la profecía. Esta instrucción resalta la importancia de la perseverancia en el ministerio a lo largo de la vida. Dios nos da dones y llamados específicos y es nuestro deber cultivar y mantener estos dones con dedicación. Para esto necesitamos reconocer 4 puntos claros que son el reconocimiento y el uso del don. El reconocer el don que cada uno de nosotros tenemos nos va a permitir saber en qué áreas vamos a trabajar. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, primeramente orando, pidiendo al Señor su dirección. Sin embargo, parte de esto es conocer las habilidades y talentos que tenemos cada uno de nosotros.
para qué somos buenos, en qué somos buenos. Y en algunas ocasiones los dones resultan en áreas en las que creemos no ser tan buenos, ¿verdad? O que creemos, más bien que no habíamos conocido de nuestras vidas. Sin embargo, es necesario reconocer nuestros dones y ponerlos en práctica. Tenemos que cultivar el uso de nuestros dones con diligencia. Una vez que ya conocimos qué don tenemos, bueno, acercarnos hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores, nuestros maestros, decirles, hermano, ayúdame, creo que puedo servir en esta área. Y yo creo que el pastor va a poder dirigirte hacia qué área vas a poder trabajar, en qué área de tu iglesia vas a poder colaborar, vas a poder servir. Sin embargo, es necesario que pongamos en práctica estos dones para que puedan desarrollarse, para que puedan afinarse y cada vez seamos más útiles en la obra del Señor. Esto nos va a permitir ser fieles en todas las etapas de nuestra vida. Cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos siendo fieles en su obra, todo lo demás, se llega por añadidura. El Señor te guarda, el Señor te bendice, el Señor te permite que las cosas vayan bien. Y voy a decirlo así, entre comillas, porque no significa que vivamos una vida libre de sufrimiento o de dificultades, claro que no. Esto nos va a permitir afinar cada uno de esos dones, afinar cada uno de esos talentos que tenemos, que pondremos al servicio, y va a fortalecer nuestra fe y nuestra comunión con el Señor. Esto nos va a dar confianza en el poder de Dios, no solamente en lo que Él está haciendo en mi vida, no solamente en el don que Él me está entregando, sino confiando en que lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a servir en su iglesia, no va a ser por mis fuerzas, no va a ser por lo que yo sé hacer o por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él me va a permitir y Él me va a ayudar a realizar en su obra. Esto nos va a permitir tener un impacto duradero y dejar un legado espiritual. Ese impacto que vamos a dejar a la gente, a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que en la iglesia pueden ver cómo trabajamos, cómo servimos, en qué áreas nos desarrollamos de la iglesia. Y asimismo, un legado espiritual es aquel cuando nosotros enseñamos, nosotros instruimos a alguien más. Si yo estoy desarrollando una tarea, bueno, te enseño y vamos a colaborar, a trabajar juntos. Ese va a ser nuestro legado espiritual, los discípulos que nosotros vayamos realizando durante esta etapa de nuestra vida. Y asimismo nos va a permitir perseverar en el ministerio. No solo cumplimos nuestro llamado personal, no cumplimos con nuestras habilidades solamente, sino cumplimos con la voluntad del Señor para nuestras vidas y contribuimos al crecimiento y al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Este es un recordatorio poderoso de la importancia que es perseverar en el ministerio. No debemos descuidar los dones y talentos que tenemos y que el Señor nos ha dado. Tenemos que usarlos con diligencia, tenemos que realizarlos y desempeñarlos con fidelidad a Dios. Y asimismo estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia y para su obra. De esta manera vamos a estar obedeciendo a Dios y vamos a estar compartiendo el amor de Dios que nos ha dado para los demás. Y punto número 4, ocúpate en vivir y en enseñar. Los versículos 9, 15 y 16 dicen: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vieron. Esta es una clara guía sobre el impacto que vamos a generar al momento de cumplir con cada uno de estos pasos que el Señor nos deja aquí a través del apóstol Pablo. Y estas instrucciones subrayan la necesidad de que debemos enseñar con diligencia. Asimismo, remarca la influencia que vamos a generar en aquellos que nos escuchan. Es necesario enseñar porque hoy en día se está perdiendo la fe, se están perdiendo los valores cristianos, se están perdiendo la esperanza de la gente porque no encuentran en qué creer, no encuentran en quién creer y está causando un vacío enorme.
Por eso es que nosotros debemos enseñar. Y la enseñanza es un pilar fundamental de cada ministerio. No importa cuál estás desarrollando, no importa en qué área estés sirviendo, pero la enseñanza te va a servir para fortalecerlo, para impulsarlo, para crecer en él. Necesitamos tener reflexión y dedicación en nuestro ministerio. Tenemos que reflexionar profundamente en las bases bíblicas que el Señor nos ha dejado en su palabra, para que de esta manera nuestro ministerio se apegue a la verdad, se apegue a la palabra de Dios. De esa manera podremos dedicarle aún más tiempo, podemos dedicarle aún más esfuerzo en nuestro ministerio. Y este compromiso asegura que lo que se enseña no es superficial. No estamos enseñando nomás por lo que nosotros sabemos, sino porque constantemente nos estamos preparando, estamos meditando y reflexionando en la palabra del Señor, dejando que Él nos guíe, que Él nos permita servirle, y asimismo esto permitirá una comprensión sólida para que los demás puedan también reflexionar en su palabra. De igual manera, esto reflejará un progreso manifiesto conforme nosotros estemos fortaleciendo nuestra meditación y reflexión en la palabra del Señor. Vamos a ver cómo nuestro ministerio va a crecer, cómo nuestro ministerio irá avanzando, cómo podrá alcanzar más gente, cómo más personas se involucrarán en él y se animarán a trabajar en él. Y de igual manera, esto va a reforzar la credibilidad de cada uno que está desarrollando ese ministerio, para que la gente pueda ver que se está dejando guiar por el Señor. De igual manera, tendremos un cuidado doctrinal y personal. El cuidado personal va a permitirnos que reflejemos lo que estamos enseñando. Si estamos cuidando de la sana doctrina, si estamos reflexionando y meditando en la palabra de Dios, tenemos que predicar y vivirlo. Tenemos que vivir lo que estamos predicando. El apóstol Pablo aquí, al versículo 12, nos hace énfasis, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, tenemos que hacer lo que estamos enseñando, tenemos que cumplir, no solamente hablar por lo que se nos ocurra o por lo que estamos leyendo, sino que tenemos que actuar junto con nuestra enseñanza. Y eso nos va a permitir también generar una persistencia y posteriormente la salvación. Esta persistencia es qué tanto va a durar tu ministerio, qué tanto vas a trabajar en él, y de igual manera los que colaboran contigo, qué tanto van a desempeñar ese trabajo junto contigo, y asimismo cuánto los vas a inspirar a que ellos continúen posteriormente con este servicio. Hoy en día estamos viendo alguna situación medio curiosa. En la federación tenemos una preocupación en la Federación de Jóvenes, porque hace algunos años veíamos que los jóvenes estaban muy activos en sus iglesias, en algunas áreas, en otras como que se desaparecían. Sin embargo, estos meses que hemos estado trabajando, estuvimos buscándolo y realmente hemos encontrado la situación de que no hay muchos jóvenes dentro de las iglesias que se estén reuniendo constantemente. Hay algunos que sí van esporádicamente, algunos que vemos en ocasiones especiales, pero de ahí en fuera no participan, no colaboran, no apoyan el trabajo de sus uniones, de sus grupos juveniles y bueno, también de su congregación. Y esto es una preocupación, porque ¿qué está sucediendo en cada una de nuestras iglesias para que ya no haya nuevas generaciones? Si bien recordamos que los jóvenes no son la iglesia del futuro, son los jóvenes del hoy, son los jóvenes del presente. Necesitamos persistir en este ministerio para que nosotros podamos inspirar a los que vienen detrás de nosotros, inspirar a los más jóvenes a que continúen con el crecimiento y con la obra del Señor. El día de mañana, ¿qué va a pasar cuando los hermanos que ya son grandes tengan que partir y tengan que retirarse? ¿Quién va a sostener las iglesias? Y necesitamos dejar ministerios y bases sólidas para que cada una de las generaciones de líderes puedan continuar con ellas. La enseñanza es un impacto duradero.
es un impacto que nos va a permitir que perdure el trabajo que se está haciendo, el ministerio que se está desarrollando y primeramente la misión del Señor, que es compartir de su palabra a todos aquellos que lo necesitan. La responsabilidad de enseñar va más allá de la transmisión del conocimiento, de la información. Se trata de transformar vidas mediante la verdad del Evangelio. Al dedicarse a la enseñanza, nos estamos dedicando a formar discípulos firmes en su fe, discípulos preparados para enfrentar los desafíos de su vida con una base bíblica sólida y con un carácter cristiano y que sean de ejemplo para todos los demás. La importancia de enseñar no puede ser subestimada. Tenemos que usarlo como herramienta poderosa para que el crecimiento espiritual de cada una de nuestras iglesias, de cada uno de nosotros también. Al meditar en las Escrituras y dedicarnos a la enseñanza, cuidamos nuestra vida personal, cuidamos nuestra vida doctrinal y asimismo cuidamos de la de los nuestros, al estar orando unos por otros, enseñándoles, animándoles, inspirándolos y desafiándoles a continuar también ellos, a persistir en el ministerio. Vivir y enseñar la verdad es una responsabilidad y es un privilegio que todo creyente, que todos nosotros tenemos. Y tenemos que asumir con seriedad. Aquí en Primera de Timoteo, Pablo nos hace un llamado constante con la palabra de Dios, una vida de meditación y de reflexión. Tenemos que meditar en cada paso que demos en nuestra vida, tenemos que reflexionar en cada actividad que realicemos en las etapas de nuestra vida, pero sobre todo al desarrollar un ministerio tiene que ser aún más esta reflexión, esta meditación, para que podamos desempeñar y desarrollarlo de manera eficaz, inspirando a otros, animando a otros a cumplir con su palabra. Y quiero concluir con lo siguiente. En la Biblia podemos ver que hay un vínculo muy marcado entre la vejez y la juventud. Debemos estar prestos y debemos ser discípulos para trabajar en conjunto, para seguir avanzando en el servicio y en la obra del Señor. Así como lo fue Pablo con Timoteo, tenemos que trabajar, tenemos que impulsar este ministerio, tenemos que impulsar la palabra de Dios y la predicación de su palabra. Pero ¿qué tenemos que realizar? Bueno, los jóvenes debemos animarles a que se dediquen a trabajar, a servir en la obra del Señor, a servir en sus iglesias, en sus comunidades, a todos aquellos que lo necesitan, siendo dirigidos por los mayores, por los hermanos que ya tienen experiencia, que ya tienen el conocimiento. Y hermanos adultos, queremos pedirles que nos ayuden a ocuparse en enseñarnos a nosotros los que somos jóvenes. En algunas actividades, en algunas ocasiones he escuchado al misionero Wilson que dice la frase que cada pastor tenga su Timoteo, y es algo que esperamos, ¿no? Es algo que nos gustaría tener, así como Timoteo fue un amigo muy cercano de Pablo y que Dios permitió que Timoteo fuera un discípulo de Pablo, así como para servir, para enseñar, para trabajar. Nosotros, como jóvenes, tenemos que ser proactivos, tenemos que impulsar el trabajo, siendo enérgicos, siendo movidos y estar siempre prestos al servicio del Señor y de los demás. Estamos hechos para servir, no para otra cosa, para servir a los demás, para servir a Dios principalmente. Siendo prestos a escuchar el consejo de nuestros mayores, que a veces no queremos hacerlo, que a veces sentimos que ya nos comemos al mundo y no queremos escuchar que nadie nos diga nada, que nadie nos diga qué hacer. Tenemos que ser humildes para recibir lo que nos están enseñando, recibir lo que nos están diciendo y poner en práctica ese consejo que viene de los más grandes. Tenemos que ser creativos para encontrar las estrategias y las alternativas que hoy en día nos permitan compartir de la palabra del Señor. Actualmente las nuevas generaciones son generaciones que no retienen, que lo que hoy les gusta en 6 meses ya cambiaron de identidad totalmente, ya cambiaron de gustos, ya cambiaron incluso de personalidad, ¿no? Y tenemos que trabajar nosotros en eso, porque no podemos quedarnos de manera, digamos, vacía, antigua.
tenemos que hallar esas herramientas para que a través de estos cambios que nuestra sociedad y nuestro mundo está viviendo, podamos compartir de la palabra del Señor y pueda ser clara, pueda ser precisa y contundente para todos aquellos que lo necesitan. Y de esta manera podremos acoplarnos a estos tiempos que son tan cambiantes, podremos ser sensatos para no caer también en alguna cuestión de libertinaje y seguir adelante con nuestra obra, con la obra del Señor, con nuestro ministerio, teniendo siempre como base la palabra de Dios. Como mayores, estando dispuestos a compartir el conocimiento con cada uno de nosotros, con cada joven, a enseñar, a aconsejar, estando prestos a que existen nuevas formas, en la actualidad existen nuevas herramientas, existen nuevas alternativas para compartir el Evangelio, para trabajar en la obra del Señor y para alcanzar a todos los que lo necesitan. Y también teniendo la humildad para aprender de los jóvenes, porque también se puede aprender de ellos. Y de igual manera, teniendo como base la palabra de Dios siempre, y así mismo podremos realizar un trabajo en conjunto que impulse, que gane más almas y sobre todo que como iglesias nos una para cumplir con la obra del Señor. Y bueno, quiero terminar con esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que ser prestos, tenemos que estar dispuestos a que podamos colaborar en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada una de las etapas de nuestra vida, y que eso podamos ponerlo al servicio del Señor, nuestros dones, nuestros talentos, siempre vinculados con las otras generaciones, los grandes, los jóvenes, y que de esta manera la palabra del Señor pueda ser clara y pueda llegar al corazón de cada uno de ellos. Jóvenes, me gustaría pedirles que por favor cada uno de nosotros seamos un Timoteo, que estemos prestos, que estemos dispuestos a servir en nuestras iglesias, que estemos listos siempre para servir, para cumplir con la obra del Señor. Y hermanos adultos, hermanos grandes, me gustaría pedirles que por favor se tomen un tiempo para orar por alguien, para pensar en alguien y para que tomen a su Timoteo, adopten a su Timoteo, porque él les va a ayudar a cumplir, a continuar en su ministerio, y ese será el legado que cada uno tiene para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites llegar aquí, Padre, nos permites estar reunidos nuevamente como iglesias, como convención, Señor. Te quiero pedir que tú nos ayudes, que tú nos bendigas a entender tu palabra, Padre, a ser claros, a que podamos obedecerla, Señor, que podamos seguir cada una de estas instrucciones que tú nos dejas, Señor, que podamos ser ejemplos en fe, en palabra, en espíritu, en pureza, en amor, Señor, y sobre todo que podamos dejar un legado, Padre, para aquellos que vienen detrás de nosotros, Señor, aquellos que van a servir con nosotros, que puedan ver que tú eres el que obra a través de nuestro ministerio, Señor, a través de cada una de las actividades que desempeñamos en tu obra, en las iglesias, Señor. Ayúdanos a encontrar en qué áreas podemos servirte, podemos trabajar. Si alguien no lo ha reconocido, si alguien no lo ha identificado, Padre, tú dale entendimiento, dale dirección para que pueda encontrar este don que tú has otorgado y así mismo que pueda ponerlo a tu servicio. Ayúdanos a ser fieles administradores de estos dones, de estos talentos, Señor, para que podamos cumplir con tu obra, cumplir con tu palabra, cumplir con la misión que es lo único que hemos venido a hacer, Padre, que hemos venido a servirte, Señor, no a nosotros, sino a los demás, Padre. Ayúdanos para cumplir con el extendimiento de tu palabra, a predicar y así mismo alcanzar a nuevas generaciones y a fortalecer estas iglesias para que puedan ser de bendición aquí en el Valle de Toluca, Señor, aquí en Hidalgo. Te pedimos que tú permitas que sean de gran impacto para todos aquellos que lo ven, Señor, para esta sociedad en la que nos desarrollamos y nos desenvolvemos, Padre. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.